Roma, la inmortal. Durante más de 500 años, Roma se erguía como la reina del mundo. Su escudo cubría 3 continentes. Su voz hablaba en todas las lenguas conquistadas, y su orden, el Pax Romana, parecía eterno como el sol que bañaba sus cúpulas doradas. Desde las frías costas del Britania hasta las dunas ardientes de Arabia, las legiones marchaban al compás de un imperio que se creía invencible. Sus templos eran columnas del tiempo. Sus acueductos desafiaban la gravedad. Sus emperadores eran hombres y dioses, y sus ciudadanos creían que mientras Roma viviera, el mundo seguiría girando. Pero nada forjado por el hombre es eterno. Y mientras el Senado discutía leyes inútiles y los emperadores se ahogaban en banquetes de oro, más allá de sus fronteras, los bosques oscuros temblaban con un ruido nuevo. Era el rugido de un pueblo que Roma había ignorado, despreciado, y que ahora vendría no a negociar, sino a arrebatar. Los romanos los llamaban bárbaros, un término que sonaba a escupitajo. No porque fueran bestias, sino porque sus lenguas eran extrañas, como ladridos. Eran hombres de piel curtida, ojos de acero y corazones forjados en el hambre. Venían del norte, del este, de las montañas más frías y de los bosques más densos, donde Roma nunca pudo imponer su ley. Godos, vándalos, hunos, alanos, suevos, burgundios, francos, cada uno con un rostro distinto, pero todos compartiendo una misma visión. Roma ya no era invencible. El imperio había comenzado a resquebrajarse desde dentro. La corrupción era más letal que cualquier espada. Los emperadores se sucedían como sombras breves. Algunos reinaban semanas. Las legiones, antaño invictas, ahora eran reclutadas con oro, no con honor. Muchos soldados ya no eran romanos, sino bárbaros mercenarios esperando el momento de traicionar. Y entonces comenzaron a cruzar. Primero como migrantes, después como refugiados, luego como saqueadores y al final como conquistadores. Durante siglos, el Rin y el Danubio fueron algo más que ríos. Eran muros líquidos, límites naturales que separaban la civilización de lo desconocido. Las legiones custodiaban sus orillas con el orgullo de siglos de conquista. Pero con el tiempo, los fuertes se volvieron ruinas, los centinelas envejecieron y el miedo cambió de bando. Los bárbaros no querían conquistar aún. Querían entrar, huir del terror que venía detrás de ellos. Los hunos. Desde el corazón de Asia, como una tormenta de acero y fuego, Átila y sus jinetes cruzaban estepas, destruyendo todo a su paso. Y los pueblos germánicos corrían, no como guerreros, sino como refugiados. El año 376 fue el principio del fin. Los godos pidieron asilo al imperio. El emperador Valente aceptó, pero con desprecio. Los hizo esperar, les negó alimento, los trató como ganado. Pero el hambre no tolera humillación. Y entonces los bárbaros se levantaron. El 9 de agosto del 378, en la llanura de Adrianópolis, los godos destruyeron a un ejército imperial. Mataron a Valente, quemaron los estandartes, y desde ese día Roma dejó de ser invencible. Desesperada por sostener su vastedad, Roma comenzó a pagar por soldados. Ya no reclutaba ciudadanos, contrataba bárbaros mercenarios, guerreros por monedas, no por gloria. El imperio estaba lleno de enemigos, vestidos con sus propias túnicas. Y los generales ya no eran romanos. Muchos eran godos, alanos, vándalos. Algunos fieles por un tiempo. Otros, traidores desde el principio. Uno de ellos fue Alarico, un jefe visigodo que alguna vez sirvió a Roma, pero que jamás recibió el respeto ni el oro prometido. Desilusionado, humillado y furioso, se transformó en verdugo de su antiguo patrón. Roma había creado su propia sentencia. En el año 410, Alarico cruzó los Alpes. No vino a negociar, vino con fuego, acampó frente a las murallas eternas y esperó. No hubo milagros, no hubo resistencia, y por primera vez en 800 años, Roma fue saqueada. Lo que fue uno se partió. Roma ya no era un solo imperio. Desde el año 395 había 2 capitales, 2 emperadores, 2 destinos. En Oriente, Constantinopla se alzaba como una nueva joya, resguardada y rica. En Occidente, Roma envejecía, rodeada de enemigos, traiciones y abandono. Los emperadores occidentales eran títeres.
marionetas de generales bárbaros, de madres ambiciosas, de senadores corruptos, y mientras en el este se fortificaban, en el oeste se olvidaba cómo gobernar. Roma occidental se convirtió en una sombra de sí misma. Cada ciudad amurallada era una isla, cada provincia un reino olvidado. Ya no llegaban órdenes, ni oro, ni refuerzos. Los bárbaros no necesitaban atacar con furia. Roma se entregaba sola. En el sur, un nuevo enemigo se alzaba, esta vez no desde el bosque, sino desde el mar. Genserico, rey de los vándalos, no era un salvaje sin visión, era frío, calculador y despiadado. Tomó Cartago, la joya africana del imperio, y con su flota se convirtió en señor del Mediterráneo. Roma intentó pactar. Envió embajadores. Pero Genserico no negociaba con imperios en ruina. En el año 455 los vándalos llegaron por mar. El emperador Petronio fue asesinado. El Papa León I salió a enfrentar al invasor, y aunque evitó una matanza, no pudo evitar el saqueo. Durante 2 semanas, Roma fue vaciada. Oro, estatuas, reliquias, tesoros del mundo antiguo desaparecieron. Incluso el candelabro del Templo de Jerusalén, traído por Tito, fue robado. Los romanos conocieron ahora el significado literal de vandalismo. Año 476 después de Cristo. Sobre el trono de Roma se sentaba un niño, Rómulo Augustulo, llamado así en ironía cruel, pues portaba los nombres del fundador de Roma y de su primer emperador, pero no la gloria de ninguno. Detrás de él no había legiones, no había senado, solo fragmentos de un imperio que ya no tenía rostro, solo sombra. Gobernaba nada, firmaba decretos vacíos. El trono era de oro, pero estaba rodeado de ruinas. Entonces llegó Odoacro, jefe de los Érulos, bárbaro de sangre, romano por costumbre. No derramó sangre, no encendió guerras, solo entró. Y con la misma frialdad con la que se saca una lámpara apagada, depuso al niño emperador y devolvió las insignias imperiales a Constantinopla. No hubo batalla, no hubo resistencia, solo un silencio eterno que cayó sobre el mundo. Roma había muerto. Tras la caída no hubo reconstrucción, no hubo segunda Roma, solo polvo, leyendas y un eco que aún tiembla en la piedra de sus monumentos. Las ciudades se despoblaron, los caminos se volvieron peligrosos, el comercio desapareció, la luz del conocimiento se apagó. Comenzó lo que la historia llamaría la Edad Oscura. Los bárbaros no querían destruir todo. Algunos querían ser romanos, pero no sabían cómo. Habían vencido a un imperio, pero no sabían gobernar un mundo. La lengua latina se fue fragmentando, las leyes se olvidaron, los códices se deshicieron, y en medio de las ruinas, monjes en monasterios remotos comenzaron a copiar, letra por letra, los recuerdos de un mundo perdido. Roma murió, pero su espíritu durmió, esperando resucitar siglos después en forma de cruzadas, catedrales, reinos y sueños imperiales nuevos. Si te ha gustado este video, comenta, dale me gusta para seguir contando más historias. Aunque las águilas cayeron y las legiones se disolvieron en polvo, Roma no desapareció. Vivió en las leyes que aún regían las nuevas naciones, en la lengua que se quebró en muchas pero no murió, en las ruinas que siguieron dando sombra a mercados y misas, en la iglesia que tomó su centro y lo volvió altar, en el Papa que caminó donde antes marchaban los cónsules, en los reyes que se coronaban, emperadores del Sacro Imperio como si la llama aún estuviera encendida. Roma ya no tenía ejército, pero tenía memoria. Ya no conquistaba tierras, pero conquistaba conciencias. Su muerte fue física, pero su resurrección fue ideológica y espiritual. Los imperios no caen por un solo golpe, ni por un solo enemigo, caen por dentro. Roma fue destruida por bárbaros, sí, pero solo cuando Roma ya no era Roma, cuando olvidó sus virtudes, cuando permitió que su oro reemplazara su honor, cuando cambió la espada por el soborno, la justicia por el capricho, la ciudadanía por el espectáculo. Y por eso su historia sigue repitiéndose, porque todo imperio que olvida su alma está condenado a seguir su destino. La caída de Roma no fue un final, fue una advertencia, una cicatriz en la historia humana. Un eco que dice, recuerda quién eres, antes de que te conviertas en ruinas. Roma cayó, pero no desapareció. Sus ruinas aún se elevan, desafiando siglos. Su derecho sigue escribiendo leyes. Sus arquitecturas siguen inspirando capitales. Sus legiones marchan en películas.
Sus emperadores reinan en la imaginación. Su caída es estudiada en universidades, pero también advertida en las plazas del mundo. Cada imperio moderno que levanta muros, que desprecia la virtud, que se ahoga en lujos mientras su pueblo clama justicia, camina el mismo sendero. Roma vive como advertencia, Roma vive como espejo, y Roma vive dentro de nosotros.